o de riesgo habitual y que son los que tienen mayor probabilidad de curación. Cuando el cuadro progresa y no se detecta oportunamente, se acumulan los blastos en la sangre periférica y, como decían inicialmente, ¿de qué depende el cuadro clínico? Salen a la circulación y al salir a la circulación se siembran en diversos órganos y sistemas y llega un momento en que el cuadro clínico va a ser lo suficientemente típico que no va a escapar ni al más inexperto de los observadores y se caracteriza por un síndrome anémico, neutropénico, febril, purpúrico, infiltrativo y desde luego metabólico, que es el síndrome de lisis tumoral aguda. Para hacer el diagnóstico de esta condición, bueno, un análisis e interpretación de un frotis de sangre periférica puede resultar útil para lo que aquí se mencionó, tratar de diferenciar entre una leucemia aguda linfoblástica y una leucemia aguda mieloide. En primer lugar, porque hay ciertas alteraciones que vemos más frecuentemente en las leucemias agudas linfoblásticas que en las leucemias agudas mieloides. En primer lugar, el hiato leucémico, que es la expresión de una célula madura con una célula inmadura en un campo del microscopio óptico, ¿verdad? Entonces quiere decir que vemos un blasto con un segmentado y esto frecuentemente se puede observar en las leucemias agudas mieloides y rara vez en las leucemias agudas linfoblásticas. Luego un cuadro leucoeritroblástico, que es la expresión de normoblasto con blastos, también lo vemos en las leucemias agudas más mieloides con más frecuencia que en las linfoides. Y luego desviación de la fórmula, que puede ser a la izquierda o a la derecha, en general nos está orientando hacia algún tipo de leucemia mieloide que habrá que analizar detalladamente. Y desde luego la presencia de células de Rieder, o sea, células monstruosas con hendiduras nucleolos prominentes, que lo observamos más frecuentemente en pediatría en las leucemias agudas mieloides que en las leucemias agudas linfoblásticas. Desde luego, los bastones de Auer es un marcador típico de las leucemias agudas mieloides y ocasionalmente o excepcionalmente vemos hemofagocitosis en sangre periférica que también orienta el diagnóstico de leucemia aguda mieloide. Como a lo mejor les llega todavía una pregunta de estas, les traje ahí, bueno, la clasificación, no la clasificación de FAP, como dice Javier, que ya prácticamente ha caído en desuso, pero lo que sí hay que seguir sosteniendo es la importancia de la morfología, porque vemos grupos de especialistas en otros lados que dicen que la morfología no sirve para nada. Con morfología hacemos el diagnóstico de leucemia aguda, valoramos o evaluamos la respuesta a la terapia al 14º día, documentamos la remisión de la entidad al 28º día y detectamos recaídas a la médula ósea o al sistema nervioso central cuando esto sucede en un paciente durante su seguimiento. Porque algunas personas creen que se puede sustituir el estudio de médula ósea por otra cosa, pero estamos viendo que si bien ya nos recurrimos a la morfología, por lo que mencionó Javier, que no daba utilidad. Cuando se creó en la década de los 70 se pensaba que iba a servir como un indicador de valor pronóstico. Y el hecho que la L1 o L2 podían aparecer en cualquier tipo de leucemia y que la L3, que era la menos frecuente, bueno, había cierta correlación con las leucemias agudas linfoblásticas B maduras, pero son excepcionalmente raras en pediatría. Ahí en la citoquímica lo que deben recordar pues es que el PAS sí sale positivo en leucemias agudas linfoblásticas con gran cantidad de glucógeno y la mieloperoxidasa en citoquímica, que era la que se utilizaba para conocer si realmente estaba afectada a la estirpe mieloide. Y el negro Sudán, que ustedes están viendo ahí, B, que eran los dos marcadores que se utilizaba para diferenciar hacia leucemia aguda mieloide. Luego está el alfa-naftil acetato esterasa, que indicaba generalmente leucemia mieloides de los tipos más, o sea, M1, M2, M3, y el butirato esterasa junto con este otro marcador servía para identificar las de estirpe monocítica. De tal forma que creo que ya no hay preguntas de esas, pero bueno, podría llegar. Y la fosfatasa ácida que se veía en las leucemias agudas M7 y también en las leucemias agudas linfoblásticas tipo T. Bueno, posterior vino la clasificación inmunológica desde la década de los 70 y este esquema de Nadler nosotros lo usamos en nuestro hospital y logramos identificar 6 subtipos de leucemia aguda de linaje B. Entonces, acuérdense ustedes que Nadler lo que postulaba era la aparición secuencial de varios marcadores en la superficie de las células leucémicas, igual que en las células normales. Entonces, el marcador IEA, denominado así antiguamente, es el HLA-DR, que aparecía en etapas tempranas de la diferenciación. Actualmente tenemos el CD34,
que fue otro modelo que diseñaron Sieben y Loken para clasificar inmunológicamente las leucemias. Este era de aparición muy tardía y no era específico del linaje B, pero estaba comúnmente asociado a las leucemias del linaje B. El que era ya más específico del linaje B era el CD19, que aparecía en todo el proceso de diferenciación de las células B. Y en tercer lugar aparecían unos antígenos, el CD10 que aparecía posteriormente, y luego algunos antígenos más tardíos que eran el CD20 y el CD22. Normalmente en la diferenciación normal nunca aparecen antígenos tempranos y tardíos en forma simultánea. Sin embargo, al analizar los grupos pediátricos, las leucemias en niños, se vio que hasta 60 o 70% de los pacientes podían tener inmunofenotipos aberrantes, o sea que estaban expresando marcadores tempranos y marcadores tardíos. Bueno, todos ustedes saben esto también, los marcadores específicos para las leucemias de tipo T son el CD7, CD5, CD2, que generalmente son los marcadores que nosotros usamos para clasificar a las leucemias como de linaje T. Se puede hacer una subdivisión utilizando el CD1 y el CD3 de superficie, que ustedes no ven ahí marcado el CD1, y el CD1 porque inicialmente se expresaba el CD1 positivo, el CD3 de superficie negativo, y hablaba de un timocito temprano. Posteriormente aparecían los dos, que eran el CD1 y el CD3, como un timocito común, que era el que expresaba el CD4-8 en forma simultánea. Y al final solamente aparecía el CD3 y desaparecía el CD1, que hablaba de un timocito tardío, o el que salía a la circulación como expresado como CD3 exclusivamente, y ya expresaba o CD4 o CD8, no ambos como en el timocito común. Y el inmunofenotipo también de las mieloides, bueno, proporcionó también no tanta información como en el grupo FAP, porque vean ustedes, casi todos los marcadores se expresan en la gran mayoría de las leucemias mieloides. Tenemos algunas variantes, por ejemplo, características, que a lo mejor le vienen a algún examen del consejo, y que es que la M3 no expresa el marcador DR. Igual que las leucemias agudas linfoblásticas tipo T en las leucemias linfoides. En cambio expresan el 33, el 13, el 11 y algunos otros marcadores. Y el 14, que lo expresaban generalmente las formas monocíticas, que actualmente usamos el CD64. Y al final está marcado ahí el CD41, que dentro de la ontogenia de los megacardioblastos será el primero en expresarse. El CD61 es el primero en expresarse, pero la gran mayoría expresaba el CD41, que era el anticuerpo antiglicoproteína 2B3A, y luego el CD42, que era el anticuerpo monoclonal contra el CD42. De tal forma que el inmunofenotipo en la CLAM viene siendo útil para diferenciar las M0 y las M7 fundamentalmente. Todo lo demás lo llevamos a cabo con la clasificación de la FAP, que nos permite conocer e identificar todas las variantes de leucemia con bastante certeza. Sin embargo, para estos dos tipos de leucemia M0 y M7 necesitamos a fuerza utilizar el inmunofenotipo. Actualmente también había perdido cierta credibilidad el inmunofenotipo, aunque su papel fundamental ya no era como indicador de valor pronóstico en las linfoides, sino se decía que como para asignar las TIRP afectadas, como decía Javier, para saber qué tratamiento vamos a instituir en un paciente dado. Pero recientemente se ha rescatado algo de su importancia por la detección de un cuadro de leucemia aguda pre-T muy temprana con características de células tallo, que ha tenido hasta la fecha un pronóstico muy malo, y eso se identificaba por marcadores de células tallo y el CD117, que indicaba que esta célula todavía estaba comprometida todavía con el linaje mieloide. Entonces, que aunque se consideraba linfoide, tenía características de células tallo y de diferenciación hacia serie mieloide todavía. Y ha venido nuevamente entonces a rescatar parte de su prestigio. También, bueno, no solamente se debe al inmunofenotipo, que fue lo primero que nos permitió identificar, sino que tienen algunas mutaciones genéticas, como mutación del FLT3 muy frecuentemente, y otras alteraciones genético-moleculares que le confieren el mal pronóstico. Bueno, ahí están para que recuerden, porque eso sí es pregunta de examen, que el marcador más temprano y específico del linaje B, a ver quién me dice cuál es de los que está ahí.